Ah. Buenos días, licenciados. Somos el grupo número 25 y a continuación pues les presentamos los integrantes que conformamos el grupo. Tenemos el cuadro de análisis del fallo de la Corte de Constitucionalidad en materia de clínicas penales y para iniciar tenemos el procedimiento común penal con número de expediente, pues en este caso nos encuentra actividad, delitos contra el ambiente del Departamento de Huehuetenango, Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales para su exhibición personal, agraviado o creyente adhesivo, pues en este caso no existe en el fallo y el abogado tampoco existe. Como sindicado tenemos a Guillermo Hermilio Galvez y como defensor privado al señor Inmer Adolfo de León Pérez. Auto de procesamiento o auto de apertura. El auto de procesamiento lo tenemos del 8 de septiembre del año 2015 por el delito de coacción contra la libertad política y el auto de medidas de coerción que es de la fecha de 8 de septiembre del año 2015 en medida de coerción y prisión preventiva. Como resumen de la conducta humana delictiva, tenemos al señor Guillermo Emilio Caal, que apela contra el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente por declarar sin lugar la revisión de medida de coerción contra el delito de coacción contra la libertad política, dictando auto de procesamiento y prisión preventiva el día 8 de septiembre de 2015 y asimismo pues interpuso un recurso de apelación en la cual fue emitido sin lugar y posteriormente en la audiencia de esa etapa intermedia se emitió auto de apertura a juicio y que el procesado solicitó también revisión de medida de coerción que fue nuevamente declarada sin lugar. La etapa en la que se dictó la resolución fue en la etapa intermedia y en la resolución tenemos del 8 de septiembre del año 2015 el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Huehuetenango dictó de procedimiento y prisión preventiva contra el señor Guillermo Emilio Galvez de León por el delito de coacción contra la libertad política. Con esa decisión, pues el amparista interpuso recurso de apelación que fue declarado sin lugar el día 21 de octubre del 2015, accediendo así el procedimiento abreviado en la cual se dictó auto de apertura a juicio el 8 de diciembre del año 2015, donde la amparista solicitó revisión de medidas de coerción que fue declarada sin lugar. Le dejo la palabra a la siguiente compañera. Muchas gracias. Buen día, licenciado. En este caso me toca hablar acerca del recurso. Según el fallo, no procedió el recurso de apelación que presentó el señor Idelmo, ya que en el 2016 no eran aceptados los recursos en esta instancia, por lo que no hubo recurrente, resolución impugnada, ni tampoco se encuentra resumen de la fundamentación de la resolución o resolución. En cuanto al amparo de primera instancia, se encuentra el número 2175-2016. Como Tribunal de Amparo de primer grado está la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en el Tribunal de Amparo. La fecha de interposición del amparo fue el 25 de octubre del 2018. La producción del acto reclamado en la audiencia de fecha 8 de diciembre del año 2015, el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Huehuetenango dictó auto de procesamiento y prisión preventiva contra la hora amparista por el delito de coacción contra la libertad política, quien contra esa decisión interpuso recurso de apelación, la cual fue declarada sin lugar. Como acto declarado, la resolución de fecha 8 de diciembre del año 2015, en la cual el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Huehuetenango, quien viene siendo la autoridad cuestionada, declaró sin lugar la resolución de medidas de coerción requerida por el ahora amparista, lo cual fue llevado a cabo dentro del proceso penal instruido en su contra por el delito de coacción contra la libertad política. Le cedo la palabra a mi compañero. Buen día, licenciado. En cuanto al amparista o postulante, es Inmer Adolfo de León Pérez.
Para el resumen de los argumentos y petición del amparista, el postulante estima vulnerados sus derechos enunciados, puesto que el delito de coacción contra la libertad política reclama sobre la resolución del 8 de diciembre del 2015, porque el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Huehuetenango declaró sin lugar la medida de coerción. En cuanto a la autoridad impugnada o reclamada, sería el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Huehuetenango. Para el resumen del informe circunstanciado extendido por la autoridad impugnada, en la fecha 8 de diciembre del año 2015, al resolver la revisión de medida de coerción planteada por el abogado defensor, declaró que no procedía a revocar, ya que no han variado las circunstancias que la proporcionaron. La Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en el Tribunal de Amparo, consideró que el amparo que emitió el juez de primera instancia penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango, que resulta notoriamente improcedente. Para la parte contraria del amparista no hay, y el resumen de los argumentos y petición de la parte contraria del amparista, no se manifiesta una parte contraria. Para el tercero interesado es el Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra Delitos Electorales, y el resumen de los argumentos y petición del tercero interesado, se dictó auto de prisión preventiva sindicados por el delito de coacción y contra la libertad política. Para la petición, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Delitos Electorales, como petición, solicitó que el amparo presentado por la parte amparista parece improcedente, considerando que es un fallo que contiene las consideraciones jurídicas y fácticas en las cuales descansa el criterio de la autoridad impugnada. El lugar y fecha de la sentencia del primer grado se encuentra en la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en el Tribunal de Amparo. Para el resumen de los fundamentos de la sentencia en primer grado, no se proporcionaron, y la parte resolutiva se resolvió sin lugar la acción constitucional del amparo planteada por Idelmo Hermilio Gálvez de León en contra del juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Por consecuencia, se deniega la protección constitucional solicitada, se condena al reembolso de las costas procesales al postulante del amparo, quien es Idelmo Hermilio Gálvez de León, y se le impone al abogado, director y procurador postulante, quien es Inmer Adolfo de León Pérez, la multa de 1,000 quetzales, la cual deberá ser efectiva ante la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro del plazo de 5 días, ya que en caso contrario se procederá a realizar su cobro por la vía y procedimiento correspondiente. En cuanto al efecto concreto del fallo en el acto reclamado y el caso concreto, el presente tribunal siempre mantuvo el rechazo. Únicamente, señor licenciado, le dejo la palabra al siguiente compañero. Y buenos días, licenciado. En el recurso de apelación de amparo de segunda instancia, en el recurrente o apelante sería el señor Idelmo Hermilio Gálvez de León, que sería el sindicado en el proceso penal. En el resumen de los argumentos y petición del apelante, el Tribunal de Amparo de primer grado omitió hacer un análisis en relación a los agravios antes puestos, concluyendo exclusivamente que la decisión señalada como acto reclamado se encuentra dictada dentro de las facultades del juzgador, por lo cual estima que el fallo carece de motivación suficiente para denegar el amparo. Solicita que se declare con lugar el recurso de apelación antes mencionado y se revoque la decisión asumida, por lo que como consecuencia se le otorgue la protección solicitada. En la parte contraria al apelante se encuentra al Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. En el resumen de los argumentos y petición de la parte contraria al apelante, el Ministerio Público comparte el criterio realizado en la sentencia apelada en cuanto denegó el amparo solicitado, que estima que la autoridad, al declarar sin lugar la revisión de la medida de coerción, efectuó el análisis correspondiente en las que analizó que no había variado las circunstancias que lo originaron respecto a lo regulado en el artículo 177 del Código Procesal Penal, lo cual evidencia que al dictarse la decisión señalada como agraviante se expresaron en forma clara las razones de hecho y de derecho que se presentaron, cumpliendo con el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, y pidió que se declare sin lugar el recurso de apelación y se confirme el fallo venido en grado. En el tercero interesado no hubo intervención. En el resumen de los argumentos y petición del tercero interesado,
Nuevamente no hubo intervención del tercero interesado. El lugar y fecha de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad fue el 25 de octubre del año 2018. En el resumen de la fundamentación propia de la Corte de Constitucionalidad en el fallo, en el considerando número 1 se incumple con el presupuesto de dignidad establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad cuando se acude en amparo contra una resolución emitida en la parte del debate. Con el considerando número 2, en el inciso A, contra el ahora amparista, se sigue proceso penal por el delito de acción contra la libertad política. En el inciso número B, el 8 de septiembre de 2015 se dictó acto de prisión preventiva contra el postulante por existir peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. En el inciso número C, el 8 de diciembre de ese mismo año, en la audiencia de etapa intermedia, el abogado defensor del postulante solicitó la revisión de la medida de coerción. En el inciso número D, la autoridad cuestionada en la resolución que constituye el acto reclamado declaró sin lugar la revisión a la medida de coerción. En el considerando número 3, esta Corte en sentencia de 31 de agosto de 2016, dictada en el expediente 2175-2016, estableció que se reiteró la necesidad de fortalecer mecanismos que hicieran prevalecer los principios aludidos, promoviendo que el procedimiento penal sea transparente, breve, concreto y desprovisto de formalismos innecesarios. El amparo debe de negarse y habiendo concluido en ello, el tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primer grado. Pero por las razones aquí ya consideradas en la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad sentada en el fallo, se indica que se incumple con el presupuesto de dignidad establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad cuando se acude en amparo en contra una resolución emitida en la etapa del debate, es decir, en cualquiera de sus dos fases, en preparación para el debate o de juicio propiamente, sin plantear previamente la reposición que dispone el artículo 403 del Código Procesal Penal. En la parte resolutiva del fallo de la Corte de Constitucionalidad, indica que al existir un análisis de segundo grado por la misma Sala Séptima de la Corte de Apelaciones que confirma el fallo de esta prisión preventiva, mientras no varíe eso, la judicatura tiene que hacer respecto al debido proceso y mantener en la misma condición en la que ahorita usted se mantiene el señor procesado. En ese orden de ideas, entonces, la judicatura advierte de que ese peligro de obstrucción a la averiguación de la verdad razonado ya con fecha 8 de septiembre del año 2015 sigue incolume, que no ha variado y no se ha modificado más allá de los argumentos, más allá de la etapa procesal ya mencionada. Se debe declarar que en base al artículo 277 del Código Procesal Penal, sin lugar la revisión de medida de coerción. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Idelmo Hermilio Gálvez de León, postulante, y como consecuencia se confirma la sentencia venía en grado. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación. En el resumen del efecto concreto del fallo de la Corte de Constitucionalidad sobre el acto reclamado y el caso concreto, la Corte de Constitucionalidad declaró nuevamente sin lugar la apelación de amparo interpuesta por Idelmo Hermilio Gálvez de León, dándole la razón a la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones y al juez de primera instancia del departamento de Huehuetenango, y como consecuencia confirma la sentencia en grado. Por lo tanto, el señor Idelmo Hermilio Gálvez de León mantiene su situación de permanecer en prisión preventiva. En la breve opinión general del grupo respecto a las resoluciones emitidas, como grupo opinamos que las resoluciones mantuvieron en rechazo y se resolvieron sin lugar, las cuales fueron resueltas conforme a derecho, ya que las circunstancias no variaron y la Corte de Constitucionalidad actuó de buena manera conforme al procedimiento del derecho procesal penal al momento de dictar sentencia y a declarar sin lugar el recurso de apelación según las leyes citadas. Únicamente, licenciado.